no hay ninguna justicia social en mi país. Y no estoy hablando mal de mi país, amo mi país, soy Claro. patriota. Estoy explicando cómo es la cosa. Entonces, si tú eres gobierno, ¿tú qué vas a hacer con toda esa gente que van a volver a qué? Y por eso, aunque Trump y Putin pueden llegar a un acuerdo, esto no quiere decir que esa guerra termina, porque esta guerra es necesaria para Londres, para París, para Bruselas, para Europa, para Alemania, para Polonia, para las élites financieras, para los sorositas clintonoides, para todos estos ONGs que aún están operando, para los servicios de inteligencia que están en el mismo saco con los financistas liberales. Aunque al mundo occidental le han explicado, han hecho creer que Rusia y China son amigos, no somos amigos. China no es nuestro amigo, China es nuestro enemigo, China es un país parásito. China no tiene amigos, China tiene o esclavos o mascotas. Y nosotros, como imperio civilización, no somos buenos ni como mascotas ni como esclavos. Consecuencia es que los países desaparecerán en pro de crear bloques económicos. Entonces estamos yendo de globalización, que ya no existe más. Siguiente paso, regionalización económica. De hecho, BRICS y Brexit han sido los dos intentos de regionalizar la economía. Y en el segundo lugar, la creación de monedas regionales, que sea el dólar, rublo, yuan, rupee, peso, libra, etcétera, etcétera. Sin embargo, o sea, desde el punto de vista técnico, la creación de monedas regionales supone un importante problema porque hoy en día los mercados son en principio globales y el sistema de riesgo crediticio y del riesgo aseguradora no están regionalizados. Entonces, la mayoría de la gente lo interpreta como una versión, digamos, mundial de la Unión Económica Europea, lo que propone Trump. Pero la versión de Trump va muchísimo más lejos. O sea, la economía independiente necesita que una cuota de mercado para operar. Y entonces el mercado moderno, Ariel, esta cuota está entre 300 y 500 millones de personas. Entonces, para alcanzar una cuota mínima, el mundo tiene que reorganizarse en bloques financieros. Y cada bloque debe usar su propia moneda regional. Entonces, hay varias propuestas sobre la mesa. Tú tienes Estados Unidos, Canadá, México, lo que antes se llamaba NAFTA. Esto sería un bloque. América del Sur sería otro bloque. El eje París-Berlín, otro bloque. China por un lado, India por un lado, los ingleses con el mundo árabe, Rusia dividido en la mitad de forma o sea, necesaria. Entonces, Rusia occidental se uniría con Irán, Turquía, los Balcanes, etcétera, y Rusia lejana con los dos Coreas y Japón. Ahora, por desgracia, ni Trump ni los aislacionistas, porque Trump es la cara, es importante entender, Trump no es una persona. No estoy hablando de extraterrestres. Trump es la cara de un proyecto civilizatorio, un proyecto global. Detrás de Trump tú tienes los nacionalistas, industrialistas, aislacionistas, y nadie tiene una idea clara de cómo va a funcionar este sistema, porque por primera vez, ¿okay? O sea, de hecho lo que estamos viendo ahora mismo, lo hemos visto dos veces en los últimos 2000 años. Primero entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y apareció el feudalismo, y después con la muerte del feudalismo, okay, da igual, entre los siglos 16 y 17, estamos hablando del modelo capitalista actual que está en su lecho de muerte. Y no tenemos el lenguaje para explicar lo que viene a partir de ahora. Es decir, en el caso de producirse una subida brusca, por ejemplo, de los tipos de interés, el mundo se sumiría en el caos y se quedaría bastante tiempo en ese enquistado, en este estado, en realidad de forma indefinida. Y la otra opción, que experimentase una subida gradual, no solo permitiría al sistema financiero, o sea, adaptarse a los tipos de interés más altos, aunque de todos modos fuese imposible cancelar todas las deudas, sino también dar tiempo para desarrollar una estructura financiera alternativa. Entonces, esto me lleva a tu pregunta. Habría que explicarlo esto por una razón muy sencilla. O sea, lo que quiere Londres, lo que quiere Berlín, lo que quieren los demás jugadores es sentarse o tener derecho de sentarse en esta mesa metafórica del poder, Yalta II o Bretton Woods II. O sea, dado que es imposible organizar conferencias a nivel de Nueva Yalta o Nuevo Bretton Woods sin una gran preparación, se necesitaría muchísimas conversaciones preliminares para trabajar en el programa y el sistema. Ahora, ¿quién sentaría en esta mesa del poder? Se sentarían los ganadores. Estados Unidos, China, Rusia como líder de esta Unión Económica Euroasiática y la India. ¿Ok? Ahora, Europa difícilmente, dado que no está nada claro quién
sería su representante, porque Europa ya no es un sujeto, es un objeto. Entonces, Nueva Yalta o Nuevo Bretton Woods son escenarios estrictamente aislacionistas, en contraposición a los financieros que controlan Europa hoy en día. Por lo que las élites financieras que antes de la llegada de Donald Trump controlaban Estados Unidos, con Biden, con toda esa gente, ¿ok? Deberían quedarse fuera del proceso. Y sin embargo, los procesos puramente económicos en general tendrán continuidad. Entonces, ni Trump ni los financieros quieren una escalada de los tipos, porque para los financieros, o sea, cualquier escalada supondría una derrota, porque puede causar un colapso de los que los deja arruinados y sacados fuera del juego. Y por esto van a resistir al máximo tiempo posible, pero a su vez no pueden quedarse de brazos cruzados, porque incluso, o sea, un desarrollo gradual implicaría también una derrota para ellos. Y por ese motivo se centrarán en dos áreas. En primer lugar, necesitan crear una situación de fuerza mayor. ¿Qué es una fuerza mayor? Pues una guerra nuclear, una guerra grande, un ataque importante tipo 11 de septiembre, un meteorito, Godzilla apareciendo del fondo del mar, los extraterrestres invadiendo el planeta Tierra, ¿ok? Cualquier cosa. O sea, la fuerza mayor para desgravar las deudas, estamos hablando de cuatro, en inglés, cuadrillones, 15 ceros. ¿Ok? Es la deuda si sumamos todas las burbujas mundiales. Y esto libraría a los financieros de toda responsabilidad por la situación económica. Y en segundo lugar, van a hacer todo humanamente posible para asegurarse que Trump como proyecto, ¿ok? Porque Trump no es la persona, es un proyecto, nunca llega a la recta final. Y en este sentido, lo que necesitan hacer es empezar muchas guerras. La guerra en Ucrania, los financistas liberales, banqueros financistas, no quieren que termine. Y por eso, aunque Trump y Putin pueden llegar a un acuerdo, esto no quiere decir que esa guerra termina, porque esta guerra es necesaria para Londres, para París, para Bruselas, para Europa, para Alemania, para Polonia, para las élites financieras, para los sorositos clintonoides, para todos estos ONGs que aún están operando, para los servicios de inteligencia que están en el mismo saco con los financistas liberales. Entonces, ¿qué está haciendo Donald Trump? O sea, crea un nuevo marco de seguridad global que definitivamente incluiría tanto a Rusia como a Estados Unidos y seguramente también a China. Y todos los demás, estas antiguas potencias mundiales como Gran Bretaña, como Alemania, como Francia, están siendo literalmente arrojadas por la borda en función de las realidades económico-financieras y político-militares. Otra cosa que está haciendo Trump al destruir tanto las instituciones globales como las alianzas político-militares de Estados Unidos, sobre todo de la OTAN en la Unión Europea. La gente está diciendo, pero ¿cómo es eso? Trump es uno de los nuestros, fíjate, OTAN, no sé qué, es todo uno. Está destruyendo, ¿por qué? Se está deshaciendo de las infraestructuras militares, políticas, comerciales, económicas, entre otras, innecesaria y parasitaria que frene el desarrollo de Estados Unidos que quiere Donald Trump. Está haciendo lo mismo. Ojo, que hicieron los reformistas rusos a principios de los años 90 cuando desecharon o deshacieron de la infraestructura innecesaria para Rusia en la forma de CAMI, el Pacto de Varsovia, incluso la propia URSS con su derrochadora Ucrania, el creciente potencial demográfico de Asia Central. O sea, es copiar y pegar. ¿Okay? Entonces, en sus planes para este renacimiento, digamos, de Estados Unidos, de Trump. Trump tiene dos objetivos principales: destruir la arquitectura de influencia de los globalistas y eliminar a China. Entonces Trump ve a la OTAN, a la Unión Europea, el emergente AUKUS y otras asociaciones supranacionales como este lastre en que los Y Estados en eso de enfrentar a China, ¿cómo queda Rusia ahora? Porque en esas conversaciones secretas, aparentemente, por lo que me dicen a mí, gente allí en Washington, se habla de Rusia reincorporándose al sistema SWIFT, al capitalismo occidental que tanto ama Putin. Fíjate que un mayor desarrollo de esta vía negociadora entre Moscú y Washington, o sea, podría conducir a un enfrentamiento importante de las relaciones entre Federación Rusa y China. Entonces, no o sea, es decir, China y Rusia es la necesidad de supervivencia
contra un enemigo mucho más poderoso. Por separado no podrían sobrevivir. La necesidad nos obliga a estar juntos. Pero nosotros también lo entendemos que China se ha aprovechado al máximo de absolutamente de todo, desde petróleo hasta territorio, hasta todos los recursos, lo estamos vendiendo con unos descuentos de hasta 90%. Es cierto, tenemos recursos ilimitados, pero China está aprovechándose al máximo y no somos amigos. Entonces, en esta etapa, o sea, los chinos están prácticamente, digamos, al margen de este proceso. Otra cosa que te quería comentar, yo sé que lo sabes tú, pero quizás los oyentes no tanto. En el occidente, todos dividimos en dos, bueno, malo, blanco, negro, hombre, mujer, Trump, anti-Trump, MAGA, anti-MAGA, etcétera, etcétera. Pero los chinos, siendo una cultura oriental, no dividen cosas en dos, porque al dividir en dos es el trabajo del diablo. El diablo divide en dos. Los chinos trabajan el concepto de tres, ¿ok? I Ching. Tú, tu enemigo y tu aliado. Lo que han hecho los chinos muy bien durante la Guerra Fría es al salir de la ecuación, se enfrentaron el occidente colectivo contra la Unión Soviética y China sacó el máximo provecho. Lo mismo estamos viendo ahora mismo. China salió de la ecuación y Rusia se enfrentó con la OTAN en su conjunto, pero con Ucrania como la parte visible. Y ahora lo que está haciendo Putin es saliendo de esta, o sea, es decir, te lo explico de otra forma. Cuando tú tienes dos activos y un pasivo, gana el pasivo. ¿Qué quiere decir? Imagínate dos tipos dándose hostias en la calle. El que no participa en la pelea gana porque él no está herido, no está tocado, etc. Cuando tú tienes dos tipos, dos pasivos, imagínate dos personas viendo la tele, comiendo patatas fritas, el que está haciendo algo, construyendo algo, saca provecho. Por eso cuando estamos hablando de esta jerga, dos activos gana el pasivo. Cuando tienes dos pasivos, gana el activo. Entonces, lo que está haciendo Rusia es, al salir de esta ecuación, deja a China enfrentarse con Estados Unidos y, obviamente, dejándole al margen del proceso. Entonces, la comunidad de expertos chinos se muestra, digamos, cautelosa ante este entusiasmo en que los funcionarios rusos han comenzado a restaurar relaciones con Estados Unidos de Donald Trump. Y la tesis sobre este sur global, el occidente como colonizador, desaparecieron inmediatamente de la agenda federal. Y televisión estatal ahora muestra imagen de cómo los rusos y estadounidenses trabajan juntos. Esto es lo que preocupa a los chinos. Entonces, ¿Y los BRICS cómo quedan ahí, Daniel? ¿Los quién? ¿Cómo quedan los BRICS? Que hay reunión en julio en Brasil. Pero, Porque ¿sabes lo? hablábamos de los BRICS y los BRICS, las monedas comunes y el mercado común y lo hermanos que somos y nos dábamos besos. Nos damos ningún beso. Tú tienes países que van, o sea, por ejemplo, Argentina estaba ahí, salió, no quería participar. Tú tienes los sauditas que están amigos de unos, enemigos del otro. Entonces, tú tienes los indios y los chinos que se odian entre sí, pero tienen intereses en común. Entonces, no es lo mismo que tú tienes una estructura jerárquica como puede ser la OTAN. Tú tienes un líder indiscutible que es Estados Unidos, que lo que dice el presidente de Estados Unidos es misa. ¿Entiendes? Entonces, en este caso es distinto. O sea, hablamos de un giro casi retórico de este tipo, un cambio, digamos, en la percepción pública de Estados Unidos. ¿Ok? Obviamente lo que está pasando ahora preocupa mucho a los chinos. Los chinos nunca han sido, digamos, muy entusiasmados con el tema de BRICS. Sí, en principio, cuando había 5 países, cada país tiene 20% de voto. Pero ahora mismo, cuando tienes un número, yo no sé cuántas son ahora mismo, 53. Entonces, los chinos no quieren esto y quieren destruir esto por dentro y sabotearlo porque no les interesa, porque ellos pierden su participación de voto en cuanto a los BRICS. Entonces, BRICS es una cosa, una estructura ideada, pero que no tiene, o sea, un fin, digamos, con una poderío como podría ser la OTAN o como puede ser el G7. ¿Entiendes? Es otra cosa completamente distinta que hay por definir exactamente qué va a ser. Yo no veo BRICS, o sea, convirtiéndose en un arma letal donde Rusia y China lideran, digamos, este renacer del sur global, porque muchos de los países del sur global, al primero que Estados Unidos le dice, por ejemplo, a Maduro en Venezuela, ven, te perdono todo, bésame la bota y te voy a permitir entrar. Maduro está corriendo a Estados Unidos o no. Y Putin también, ahora. Yo creo que no. ¿Sabes lo que pasa? Que el Putin, o sea, nosotros tenemos que definir
¿Qué somos? Somos también, si Estados Unidos está en el punto de bifurcación entre la Tercera Guerra Mundial y Segunda Guerra Civil, nosotros tenemos que definir qué somos. Somos Moscú Tercer Roma, que es el proyecto conceptual del Vaticano, o somos la tercera horda de Chingis Khan. A Putin no le gusta Asia, no le gusta China, no, o sea, no tiene otra, es decir, nos cerraron las puertas al occidente, entonces solo le queda China y compañía. Él es la élite de San Petersburgo, ¿no? Exacto, pero o sea, Putin pasó sus años digamos, de oro como agente de contrainteligencia militar rusa de la KGB en Alemania. Entonces le encanta Alemania, le encanta Schiller, le encanta la cerveza alemana, le encanta hablar alemán. Él quiere esto, él quiere ser parte de Moscú Tercer Roma, pero no nos dejan entrar en Moscú Tercer Roma, entonces no tenemos otra que convertirlos en la tercera horda de Chingis Khan. Aunque dicho eso, Ariel, no somos europeos, somos asiáticos en gran parte. Si tú miras el mapa de Rusia, ¿okay? O del imperio ruso, somos asiáticos, no somos europeos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar es mucho más asiática que europea. Por eso nos resulta muy complicado. Sí, tú puedes hablar de la élite, pero la élite tiene su dinero en los bancos occidentales por razones muy sencillas, porque ellos quieren ser como los americanos, como los británicos, formar parte de esta élite. Y de esta forma nos engañaron en los años 70 y 80, empezando por el Tratado de Acuerdo de Helsinki, porque la élite estúpida, burocrática, soviética, la nomenclatura, quería sentarse en la misma mesa del poder con la élite occidental, cuando nosotros teníamos nuestra propia mesa con 43% del mercado mundial, como Unión Soviética, satélites. No era suficiente. Queríamos sentarnos en la mesa con el occidente y ser reconocido por ellos. Como Pedro el Grande, que quería imitar a Occidente, porque esto viene de antes de los soviéticos, ¿no? Ya esto viene de toda la historia de Rusia zarista, sí. Y absolutamente. Querido Daniel, te prometí que íbamos a hacer, tienes un compromiso, íbamos a ser relativamente breves. Han quedado millones de temas. No hablamos de Crimea, no hablamos de Turquía. No, mira, bueno, si quieres, no si quieres comentamos rápidamente el tema de Turquía, que yo considero un tema muy importante porque tú has visto la noticia, ¿no? Sí, he visto las noticias y Turquía es todo un tema para los rusos, ¿no? Porque además comparten allí el Mar Negro, el acceso al Mediterráneo. Turquía sueña con algo, aquello del Imperio Otomano, recuperar las repúblicas de Asia Central, en fin, es todo un tema, ¿no? Turquía. O sea, Turquía por encima de todo, ahora mismo salió la noticia oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores turcos que no reconocen la anexación de Crimea por parte de Rusia y consideran Crimea parte de su territorio. Pero, o sea, si estábamos complicados, ahora se complicó más todavía. Yo te lo voy a explicar y quizás la próxima podemos ahondar más. O sea, el problema estratégico de Turquía es falta de centro único religioso. ¿Okay? O sea, Erdogan no puede hablar en nombre del mundo musulmán porque esa estructura que él controla, más o menos reconoce el 25% de este colectivo islámico a Erdogan como su líder. Entonces, estamos en medio de una crisis de Islam tradicional y la desaparición de esta identidad nacional debido al uso del radicalismo global agresivo. O sea, Turquía ya controla, mejor dicho, influye a varios países, históricamente hablando, Grecia, Bulgaria, Serbia, también Rumanía, pero para restablecer su imperio otomano, y repito, detrás, de la misma forma que detrás de Zelensky tú tienes Londres, detrás de Erdogan y los turcos también está Londres. Y el proyecto, los hermanos musulmanes, ¿no? No exactamente hermanos musulmanes, pero o sea, el proyecto de Gran Turán es el proyecto por encima de todo de Londres, usando de la misma forma que están usando a Erdogan, la cara de Erdogan, están usando a Zelensky como la cara del proyecto de Ucrania como anti-Rusia. Entonces, pero para establecer este imperio otomano hace falta los países árabes del sur que una vez formaron parte del Imperio Otomano. Entonces, el principal impedimento para la creación del Imperio Otomano, ¿cuál es? El modelo económico del país. O sea, Turquía económicamente está muerto. De hecho, hay grandes dudas que Turquía sobrevive los próximos 5 años y no se rompe en pedazos. O sea, Turquía se incorporó dentro del mundo liberal banquero financista occidental, sobre todo vía la OTAN y comercio con Europa, mientras intentaba sin éxito durante cuántas décadas convertirse en miembro de la
comunidad europea. Y con la llegada de la crisis que estamos viviendo ahora mismo, se quedó patente que Turquía no va a poder sostener su nivel de vida después de que las negociaciones, no me acuerdo en qué año, con Europa fracasaron. Y Erdogan lo entendió bien. También entiende otra cosa. O sea, dado que Turquía tiene sus propios élites nacionales, una caída del mercado resulta una guerra feroz entre las élites del país, igual que estamos viendo en Estados Unidos, igual que estamos viendo en Europa, igual que estamos viendo en Rusia, igual que estamos viendo en China. Y esto puede, y sin duda va a desestabilizar a Turquía y romperlo en varios territorios. Entonces, hoy el reparto de Turquía ha cambiado y son los neoconservadores y los liberales financistas tipo Obama, Soros, los Clintonoides, quienes se benefician de tener a Erdogan en el poder y por eso le están apoyando. Entonces yo no descarto que los, por ejemplo, neoconservadores pueden abrir un nuevo frente involucrando a Rusia en China las hostilidades, de la misma forma que los liberales financistas con Londres a la cabeza necesitan atar a Trump por las manos y pies, por eso la guerra en Ucrania no puede terminar y además necesitan abrir otros frentes y por eso yo veo una guerra grande en Oriente Próximo próximamente que se explota con todas esas piezas que están en juego. Y una situación que, hablando de Crimea, es el conflicto entre Armenia por un lado y Azerbaiyán por el otro. Otra puede ser la mismísima Crimea. Y Crimea, o sea, hablando de este informe o del documento del gobierno turco que está pretendiendo hacerse con Crimea, o sea, fíjate que antes, la pregunta, ¿por qué Crimea? O sea, antes de 1924, hablando de Atatürk, el último califa era sultán del Imperio Otomano. Entonces, si tú miras los documentos oficiales, el fin del Imperio Otomano, los derechos de titularidad pasaron a la dinastía de Crimea de los Hanigire. Hani es como el Khan. En ese sentido, el desarrollo pacífico de los países islámicos del Camino de Seda, que tiene mucho más sentido que BRICS, requiere el renacer del califato. Y el renacer del califato es imposible sin aclarar el papel de Crimea dentro del proyecto de OBOR, ¿no? One Belt, One Road, Camino de Seda. Y el Camino de Seda es Chinggis Khan, es decir, tártaros, es decir, el proyecto de la Tercera Horda. Entonces existe una relación espiritual entre los tártaros de Crimea, por un lado, y los turcos por el otro. O sea, esto nunca se cortó, estamos hablando volviendo al siglo XIV y XV. Por ejemplo, el primer ministro de Turquía en 2015, Ahmet Davutoglu, por sus raíces no es turco, es tártaro de Crimea, como mi abuelo materno. Entonces, Crimea es el punto, digamos, esquema política planetaria de muchísima importancia. Y por esto es un punto número uno en la negociación entre Estados Unidos y Rusia ahora mismo. O sea,